El Poder Legislativo de la provincia de Corrientes es un órgano del gobierno que está encargado de debatir proyectos y a partir de ellos elaborar leyes. En nuestra provincia, el Poder Legislativo está conformado por la Honorable Cámara de Diputados y la Honorable Cámara de Senadores. Ambas están conformadas por representantes de toda la provincia que pertenecen a distintos partidos políticos. La primera sesión de la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes fue el 26 de noviembre de 1821. Hola, buenas tardes. Desde el Gran Hotel de Turismo, desde el hall de entrada, agradecemos profundamente a esta empresa que nos permite trabajar en este hermoso espacio que tiene el lobby del hotel. Para Creando Encuentros, el programa de Perucho Casani, desde la Cámara de Diputados, donde le acercamos este espacio cultural para que conozcamos mucho más a nuestros artistas. En esta oportunidad, Gabriela Bizarro, periodista, pero en realidad navega muchas aguas. Escúchenla, una gran trabajadora cultural y sobre todo una excelente persona. Que disfruten mucho. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creando Encuentros. Nuestra invitada de hoy es psicóloga social, periodista. Ella es Gabriela Bizarro. Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy Claudio, bien, bienvenida. Gracias por la invitación. Bárbaro. Bueno, en principio te queríamos preguntar sobre cómo nace esta pasión y este interés por trabajar en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, es una cosa muy rara que efectivamente nace de una fantasía, porque en realidad yo soñaba con ser corresponsal de guerra. Muy rara. Entonces, en ese esquema de cumplir ese sueño, yo hice dos cosas. Cuando tenía que tomar una decisión, decía, bueno, quería estudiar fotografía, que era lo que me apasionaba, y medicina, por ejemplo. O sea, yo siempre pensando en ir al territorio, ¿no? Bélico. Claro. Entonces terminé estudiando periodismo y entré como voluntaria en Cruz Roja. En realidad eso fue un poco por casualidad. Y en las inundaciones del 98 estuve ahí como voluntaria con una amiga, todavía éramos menores de edad, así que era todo muy osado, nuestros padres estaban como muy preocupados por eso, pero la verdad a mí me cambió la manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, bueno, dije, voy por periodismo y como que esas dos cosas en algún momento iban a culminar en que yo pueda ser corresponsal de guerra. Por supuesto, rápidamente me di cuenta que no iba a ser posible. Entonces empecé a mirar el territorio y a ver que no hacía falta irse lejos y a la guerra para contar historias que fueran interesantes. Y bueno, ahí en ese camino estoy desde hace unos cuantos años contando historias, tratando de que sean interesantes. Tuviste la oportunidad también, Gaby, de trabajar en muchos medios de comunicación. Contanos hoy cuáles fueron algunos de ellos y qué estás haciendo actualmente. Bueno, yo me considero una periodista de radio. Si vos me preguntás, no soy locutora, soy periodista, eso aclaro para que no se ofendan los locutores, pero sí, casi toda mi trayectoria la hice en radio, jugando con los otros medios, ¿no? Entonces, sí estuve por ahí, trabajé en LT7, trabajé en La Red, en Continental, empecé en cadena de radios, que eso me permitió conocer mucho la provincia, porque en ese momento la cadena de radios tenía como base Radio City acá en la capital, pero sí tenía un recorrido provincial muy interesante. Y bueno, de ahí a estas otras emisoras, actualmente estoy en la radio de la Universidad Nacional del Nordeste, también explorando algo completamente distinto, que es cómo
mirar la realidad desde un espíritu crítico, desde lo que tiene la ciencia para proponer, sin apartarse de lo que pasa día a día, pero mirando y desde otros lugares tal vez que por ahí no se ven en los medios comerciales, ¿no? Eso está bueno. Y bueno, después, además estoy haciendo televisión desde hace un tiempo. Es un proyecto que en realidad nace pensado para las plataformas y las redes sociales, con también presencia en la televisión, que es el Final Abierto, que lo comparto con Carlos Simón y con Eduardo Ledesma, y que la verdad está bueno porque yo me había alejado bastante del periodismo político. Es un poco difícil para las mujeres hablar de política sin que seamos muchas veces menospreciadas por las consideraciones, y eso es un poco cansador, pero cuando Carlos y Eduardo me lo ofrecieron, acepté y me sentí muy honrada además de poder hacerlo, y la verdad es que está bueno. Yo creo que hay que ocupar, sobre todo las mujeres que reclamamos y que así debemos hacerlo, también tenemos que ocupar esos espacios, así que bueno, en esa estamos. Y bueno, cuando puedo escribir, escribo porque me gusta mucho, colaborando con algunos medios escritos, ¿no? Ya sea en su versión digital o en su versión de papel. Sabemos, Gaby, también que el teatro supo cómo conquistarte, ¿no? Y eso hizo que transites como diferentes grupos de teatro, ¿es así, no? Sí. También es una experiencia que apareció con la facultad. Siempre me gustó. Yo soy la típica que en las fiestas familiares organizaba no sé, para cantar y bailar entre todos los primos, bueno, todas esas cosas. Pero de recién, más de grande, me lo tomé un poquito más en serio y empecé a hacer talleres y a formar grupos, primero con José María Gómez Amela en Ambaí, después con Chico Pleito, como formando parte de un grupo, también con Gustavo Benítez, que hicimos una obra de Javier Dolte, en ese momento en la incipiente extensión universitaria de la Cuenca, y la verdad es que si vos me dijeras qué te gustaría hacer, volver a hacer ya, es teatro, que ahora entre la pandemia y estas cuestiones lo dejé un poco de lado, pero es el lugar sin dudas donde, el lugar que me desafía, el lugar que más me interpela, digamos, sí. Donde también uno está como al frente, me imagino, ¿no? Quizás. Claro, sí, bueno, lo sabés, además de imaginarlo, ustedes lo saben, digamos, lo que es subir a un escenario y prestar el cuerpo para que algo suceda, ¿no? Es ese momento mágico. Yo a veces cuando estamos haciendo los programas para la tele, un poco juego a que estoy en el teatro y imagino que esas cámaras en realidad es el público y me presto al personaje de alguna manera, ¿no? Porque es construir con todos los recursos, con el cuerpo, con el texto, con la voz, con los silencios, con los movimientos, con las luces, y esa construcción colectiva que es el teatro me parece que es intransferible. No hay otra cosa, y si hay prueba de esto es todos los intentos que hicimos en pandemia, ¿no? Me parece que hicimos un montón de cosas en forma virtual y digital que están buenísimas, pero que no son teatro. Ese encuentro con el otro, con ese público que está ahí, que te da vida, que no es lo mismo si no está, me parece que vuelve a fundar y a decir, sí, esto es, digamos. Que por alguna razón tenemos muchos desafíos para potenciarlo y apuntalarlo acá en Corrientes. Creo que el teatro podría ser mucho más fuerte de lo que es, teniendo esa gran usina que es el carnaval, por ejemplo, podría haber mucha más convivencia, pero bueno, sí, sin dudas es un momento de estar ahí y vivir la escena, ¿no? Es intransferible. También ocurre en la radio un poco eso, ¿no? El imaginarse que hay quién está del otro lado, el realizar esos sonidos, que en algún momento lo habíamos charlado también, ¿no? Que hoy un poco se pierde, ¿no? Porque la radio también está como televisada hoy, claro, en muchas radios, ¿no? Totalmente. Muchos programas. Bueno, es que me estoy dando cuenta que en realidad todo tiene que ver con jugar, ¿no? Con esa capacidad de jugar, y eso no significa no tratar seriamente las cosas, ¿no? Hay temas que son absolutamente serios. Sin embargo, en la manera en la que uno hace las cosas, me parece que por ahí va, y la radio, si hay algo que tiene, es que vos podés jugar a hacer una y otra cosa todo el tiempo y a crear ambientes con la voz, con la música, otra vez con los silencios,
Y eso si el otro está viendo, si te está viendo detrás de bambalina, como que, bueno, te descubre todos los trucos, ¿no? Que bueno, definitivamente es algo que llegó para quedarse, esto de televisar la radio o de ver la radio, pero yo me dejo una cuota de tenerla ahí tal y como es, ¿no? Con sonido. Y si vamos al detrás de escena, en el 2008 y 2010 más o menos, formaste parte del equipo de producción de la Fiesta del Chamamé. ¿Qué significó esa experiencia? ¿Cómo fue? Bueno, es otra escala, ¿no? Me parece que como a quienes hayan podido tener experiencias de ese tipo, es mucho más profesional, más allá de que hacemos todos los intentos en el teatro, por ejemplo, de hacerlo muy profesionalmente. La escala que tiene la Fiesta del Chamamé es una escala mucho más amplia. Justo en ese año se estaban incorporando las innovaciones tecnológicas, las pantallas, fue el año que vino por primera vez la nueva luna, entonces fue un delirio, esa explosión de gente, y nosotros fuimos haciendo un poco por conocimiento, un poco por intuición, un poco por hablar con gente que sabía hacerlo y que nos fue nutriendo esa experiencia, pero sin duda fue un aprendizaje de la otra escala, ¿no? De cómo es trabajar a otras escalas. Porque si me preguntás por el Festival de Chamamé de Invierno, que también trabajé desde la primera edición junto a Carlos, a Nini, a Aldi, era otra cosa, era un encuentro mucho más íntimo en todos los sentidos, en la producción, en la cantidad de público, en el contacto con los artistas. Sin embargo, la Fiesta Nacional es todo en grande, ¿no? Es toda otra escala, y eso también es un aprendizaje muy interesante que me parece valiosísimo que se sostenga, se profesionalice cada vez más, se amplíe también lo que se hace en torno a la fiesta. Me parece que es un gran potencial. Yo aprendí muchísimo, de mis aprendizajes más significativos, sin dudas. Bien, también formás parte de la comisión organizadora de la Feria de Cacatí, ¿no? Contanos un poco cuál es tu trabajo en ese lugar. También como esto surge de la amistad, surge del chamamé, de la literatura, de ese encuentro por ahí más casual y más informal, que nos fuimos encontrando con los amigos y las amigas de Cacatí, y ahí estaba el sueño de poder hacer una feria del libro. Estaba Rodrigo Galarza, que vive en Madrid, pero que estaba ahí insistiendo fuertemente en que pudiera salir. Y nos juntamos un día con la gente de la Biblioteca Juan Manuel Rivera a ver cómo podíamos hacer, qué podía salir, qué nos interesaba, qué interesaba contar desde ese lugar, que es un lugar que además es muy rico en términos de producción literaria y poética. Entonces, bueno, cómo hablar desde ese lugar, ¿no? No más allá de quiénes podían venir, qué decir también desde ahí. Y bueno, desde ahí surgió, desde todos los roles posibles, desde llevar y traer escritores hasta preparar la comida, hasta acompañar a la gente para que vaya a ver cuál era el lugar que le tocaba dormir, hasta presentar libros. La verdad es que siempre es una experiencia. Cacatí fue hace muy poquito la 8ª edición, y siempre es una experiencia que nos pone nuevos desafíos, que todo el tiempo está diciendo, bueno, puede ir por acá, puede crecer, puede seguir de esta manera. El año va creciendo rápidamente. Va creciendo rápidamente, pero porque genuinamente hay un interés que se fue sembrando, lógicamente, año tras año, pero que también la gente se interesa, pregunta y te pone en ese compromiso de decir, bueno, hay que organizar, ¿no? Por ahí decíamos, el año pasado con la pandemia fue difícil, decíamos, nosotros podremos hacer una propuesta virtual que sea de calidad, con un presupuesto acotado como el que tenemos, porque digamos, la Feria de Cacatí se financia con el aporte del municipio, que es muy valioso en términos de lo que se puede aportar, con un aporte que hace también pequeño la provincia y otros sponsors locales que acompañan, pero imagínate que y después todos los que van a presentar, a hacer alguna actividad, van ad honorem, se les cubre los gastos, pero van porque realmente van conociendo y se van entusiasmando con lo que pasa ahí, y yo creo que se creó una mística
que tiene que ver con el lugar, con lo que la gente en ese pueblo transmite, y eso sin dudas da para mucho, por suerte. Gaby, ¿tenés algunos escritores que sean de tu preferencia o estás leyendo algo ahora últimamente? ¿Qué andas indagando? Porque seguro sos amante de la lectura. Sí, y tengo en realidad muchas veces me gustaría leer más literatura y menos lectura de las que tengo que leer por trabajo o por estudio, digamos, más vinculadas a la comunicación. Pero ahora estoy casualmente leyendo el nuevo libro de Sergio Vicio, que es uno de un escritor, uno de mis preferidos. Este libro se llama Perdidos, lo empecé ayer porque salió hace muy poquito. Y estoy muy entusiasmada con esa lectura, se remonta, es como una reconstrucción muy a lo Sergio Vicio de cuando los españoles llegaron a América, así que tengo muchas ganas de seguir leyendo. Sergio Vicio es un escritor argentino, contemporáneo, un novelista desopilante, digamos, porque plantea historias muy locas. Se hizo muy conocido con una novela, su primera novela, que se llama Rabia, y bueno, es en este momento lo que leo y me acuerdo, pero bueno, me gustan muchas cosas y leo generalmente, ya te digo, por cuestiones académicas o por cuestiones periodísticas, o cuando puedo, literatura, por placer, bueno, o teatro. Vieron que en el teatro hay que leer también, por ahí es una lectura más engorrosa, pero hay que leer mucho también. Sí. Bien, bárbaro. Gaby, coordinaste el programa de experimentación, ¿no? PEAC de la Subsecretaría de Cultura de Corrientes entre el 2008 y 2010, ¿no? Contanos de qué se trató. Una experiencia muy, bueno, si se quiere, cortita. Viste que a veces pasa que cuando los programas en el Estado, por ahí cambian los gobiernos, entienden diferentes prioridades y diferentes planes de acción. Y bueno, el PEAC, si bien tuvo continuidad después, estoy hablando entre la subsecretaría de Carlos Lescano y la presidencia del instituto ya de Gabriel Romero, el PEAC era una propuesta de formación de artistas y formación de público. Entonces era el programa de experimentación artística, tratábamos de cubrir la cultura contemporánea, el arte contemporáneo a través del teatro, de la danza, de la música, del cruce, entre todo eso. Entonces traíamos propuestas, como te decía, de formación, pero también de espectáculos para que la gente pudiera tener la posibilidad de conocer lo más vanguardista que estaba pasando, que ya había pasado, porque en realidad lo primero que hicimos fue 58, una obra de John Cage, que no estaba pasando en ese momento en el mundo, ya había pasado, pero nunca había sucedido en Corrientes. Entonces en ese sentido era una ruptura, plantearla fuera de los lugares, de los espacios escénicos habituales. Se hizo en el Poder Judicial, digamos, en el edificio del ex banco, en ese subsuelo con 10 islas de músicos separados, porque era una propuesta muy loca, digamos, en términos de lo que se concibe tradicionalmente como una orquesta. Y bueno, como eso se propusieron muchas cosas, la relectura de Lohengrin de Wagner en la versión de Schiarrino, y tantas otras, ¿no? Y experiencias para los que hacíamos teatro, actores, actrices, bailarines y músicos de diferentes magnitudes, pero poder formarnos o tomar un seminario con Pompeyo Viver, con Cristina Vanegas, poder tener la función de final de partida de Beckett, dirigida por Lorenzo Quintero. Bueno, fueron como momentos muy altos y que también fue de un aprendizaje único, ¿no? Porque estar el contacto con todos esos maestros y esas maestras que iluminan, ¿no? Que te van marcando pequeñas cosas que no te las olvidas más. O sea, te diría que hasta en la radio me acuerdo de cosas que fuimos viviendo y que fui aprendiendo con esas personas, y que creo que fue una experiencia, aunque fugaz en términos de instalar una propuesta, pero fue intensa. ¿Cómo ves hoy el rol de la mujer en el periodismo? ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Yo creo que en Corrientes estamos peleándola y no voy a desmerecer esa lucha. De hecho,
hoy podemos conformar un colectivo de mujeres periodistas y eso me parece que no es menor porque significa que somos unas cuantas que estamos interesadas en poder plantear como tema. Creo que al igual que en otros espacios hay que seguir trabajando, discutiendo, poniendo el tema sobre las agendas, poniendo el tema en discusión. Como te decía hoy, por ahí la mujer en el periodismo está reservada para ciertas cosas, ¿no? Entonces esa tal vez es la lucha, poder salir de ahí, poder salir de que la mujer hace sociedad, espectáculos, el clima, que no es menor, digamos, y yo diría en ese sentido, las mujeres y los hombres que hacemos el periodismo tenemos una enorme deuda con el periodismo cultural. Creo que tenemos que generar un mejor periodismo cultural, más formados, con una mirada más crítica, pero en ese lugar, además, las mujeres además tendrían que poder estar ocupando otros espacios y sobre todo que su palabra sea tenida en cuenta. Hay un término que se habla mucho que es el mansplaining, que es cuando el hombre te explica porque en realidad vos no entendés demasiado, ¿no? Entonces eso pasa mucho en el periodismo cuando una mujer intenta hacer cierta lectura de las cosas y me pasa mucho entrevistando a políticos también que intentan, no, pero en realidad sabés cómo es, digamos, y esas son cosas que a veces con más cintura que una granada en la mano, se pueden ir trabajando, ¿no? Creo que también eso es, digamos, es poner en discusión permanentemente y tratar de ir ganando esos espacios que son espacios adeudados, digamos, no es que estamos robando nada y esto no significa que haya que pensar en un periodismo solo de mujeres, al contrario, me parece que lo que estamos diciendo es que tenemos que habilitar la discusión entre iguales, que somos iguales y que eso tiene que transparentarse también en la discusión periodística, ¿no? Yo me imagino lo que deben ser las charlas cotidianas en la casa de Gaby, ¿no? Con su compañero. Con Carlos, sí. Sí, porque en muchas cosas coincidimos y en otras tantas no. Me imagino. Bien. ¿Ahí va más la granada o la cintura? Bueno, siempre queda Las dos una por cosas. acá. No, por suerte uno va ejercitando, ¿no? esa discusión. Y está bueno también, ¿no? Poder entrar en otros tonos de discusión, como ir y venir, porque uno va probando, bueno, hasta dónde también tiene ganas de última, ¿no? Porque ahí es de mucha exposición también, de discutir y sentar posturas en lugares donde no siempre hay predisposición para escuchar lo que tenemos por decir. Entonces está bueno que en el ámbito del hogar, donde uno se siente seguro y protegido, pueda también plantear esas cosas, ¿no? Claro, Gaby, haciendo referencia a esto último que decías en relación a un periodismo como que hable un poco más del arte y de la cultura, ¿en algún momento no pensaste en la crítica teatral, por ejemplo, ya que transitaste por el teatro, ¿no? y sos periodista? Sí. La verdad es una deuda. Hablábamos hace un tiempo con las chicas de Marabunta, que es un proyecto justamente de formación de público en teatro, Laura, Marianela y Nati, que era una deuda, y por ahí yo incursioné en la investigación teatral, tomando autores locales, investigando la dramaturgia, pero no llegué a la crítica como periodista, a la crítica teatral. Sí, sin dudas, estaría buenísimo. Creo que también tiene que haber una valorización de los medios, y no me estoy quitando la responsabilidad con esto, pero los medios escritos, televisivos, radiales, deberían darle más lugar, porque en la medida en la que entendamos que esto también forma parte de tener ciudadanías de mejor calidad y darles espacio, está bueno. Entonces, me encantaría. Aunque tengo como una cosa de que es muy cercano el ambiente teatral, por lo tanto tomar esa distancia para poder hacer una crítica es un ejercicio que es difícil, pero sí, me interesaría. ¿Y ahora estás trabajando en algo que se viene, que tenés en mente, más allá de los proyectos? Nada, Flor, por favor. Pero me imagino lo que debe ser esa cabeza, ¿no?
Vos sabés que escribimos con Andrea de los Reyes, que es una licenciada en comunicación, investigadora, doctoranda del CONICET. Nos invitaron a escribir en la revista Crisis una cobertura por las elecciones y entonces decíamos, qué lindo, ¿no? Sería ese vértigo de la escritura cotidiana, pero bueno, requeriría dejar todo lo otro que hacemos de lado. Pero siempre... yo tengo un enorme problema que me cuesta decir que no cuando algo me entusiasma, a pesar de que estiro el calendario de muchas maneras. Y creo que si vos me decís, tengo dos proyectos por delante, uno es el académico, poder culminar la etapa de formación en la que estoy, terminar la tesis, y por otro volver al teatro. Que me perdone el periodismo, pero la próxima ficha va para el teatro y ahí sí estamos con Silvina Bordón y con Valeria Bertrán empezando muy pequeños pasos para el próximo proyecto, que cuando la pandemia nos dé más aire, puede ser que llegue. Bárbaro. Muchas gracias por acceder a esta entrevista, Gaby. Gracias a ustedes. Un placer tener. Un placer. Y el niño se portó muy bien también. Sí, el acompañante.